Un ejército no gana sus victorias del Señor, y con fuerza lucha en contra de los del tentador. La potencia del Espíritu ha dicho en Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy Lord. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Hola mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Soy el hermano Benjamín, listo para la siguiente clase. Vamos, de la siguiente clase quería es la lectura del capítulo 9 del libro de Apocalipsis de Uriah Smith. Vamos a estudiar juntos en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, y este día que ya está pasando, Señor. Te pido por los que van a escuchar este tema junto conmigo. Vamos a estudiar juntos, leer juntos. Ellos pueden leer en la pantalla y tomar notas si quieren. Padre, dame la sabiduría y el entendimiento a todos nosotros que estamos estudiando en este momento, Señor. Y que tengamos la mente abierta también, Señor. Tomemos nota, estudiemos más porque estamos en el tiempo final. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Bendice a los pobres, bendice a las familias, bendice a todos, Señora. Bendice a las personas en la conferencia que están dormidas, despiértalas también. Algunos días están despiertos, Padre Santo. Y oramos por la apostasía de nuestras iglesias, Señor. Oramos, Señor, que despierten, que se arrepientan de sus pecados, también de sus errores también y todo eso, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con la parte 1 del capítulo 9. Vamos a hacer las dos partes, como siempre lo hemos hecho, porque los temas son muy largos para estar leyendo. La temática se va a llamar El mundo musulmán en la profecía. El mundo musulmán en la profecía. Aquí le va. Ahí estamos. El capítulo 9. Vamos a irnos, vamos a leer unas par de páginas y luego vamos a cerrar la sesión, ¿verdad? Comencemos con el versículo 1 del capítulo 9. Vamos a estudiar parte del capítulo 9. No lo vamos a estudiar todo ahora por el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a estudiar parte, ¿no? Hermanos, Cristo viene pronto y tenemos que estar siempre listos para la segunda venida de Jesús, o por si acaso nos encontramos con la muerte o algo así, ¿no? No sabemos si mañana vamos a vivir o vamos a seguir viviendo, no sabemos. Por eso ahora es el día de salvación. Después de este tema les voy a hacer el llamado para que acepten a Cristo en este video, porque no se sabe si mañana vamos a despertar o no. Solo tienen que tener a Cristo en sus corazones, por si en dado caso los llama al descanso y ya ustedes están sellados y van a ser despertados en la segunda venida de Jesucristo. Si no, pues usted sabe lo que puede pasar. Yo estoy haciendo llamado a las personas que son visitas, los que no han hecho su pacto con Dios todavía, y les voy a hacer llamado a ustedes. Ahora vamos a comenzar con este estudio de esta noche. Yo les voy a leer, compartir este libro que yo tengo, es bonito, es Apocalipsis, libro de Apocalipsis, y está explicado por Uriah Smith, ¿verdad? Comencemos. Parte 1 del capítulo 9. El mundo musulmán en la profecía. En el versículo 1 se lee así. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. La quinta trompeta. Ahora,
Para interpretar esta trompeta recurrimos nuevamente a los escritos de Alejandro Keith. ¿Ok? Es un historiador, me imagino yo. Dice el nombrado escritor: apenas si habrá alguna parte del Apocalipsis acerca de la cual estén los intérpretes tan uniformemente de acuerdo como acerca de la aplicación que dan a la quinta trompeta y la sexta o la primer ay y el segundo ay, a saber, a los saracenos, a los saracenos y de los turcos. Ahora, su significado es tan obvio que es casi imposible interpretar erróneamente la profecía. En vez de ser expuesto cada caso por uno o dos versículos, todo el capítulo 9 de Apocalipsis se divide en partes iguales dedicadas a la descripción de ambos. El Imperio Romano decayó como se había levantado por conquistas, pero los saracenos y los turcos fueron los instrumentos por medio de los cuales una religión falsa llegó a ser el azote de una iglesia apóstata. De allí que la quinta trompeta y la sexta, en vez de ser llamadas por ese solo nombre, como las anteriores, son denominadas aves. Ahora, por primera vez, después de la extinción del Imperio Occidental, Constantinopla fue sitiada por Cosreos II, rey de Persia. Sección 1. El profeta dijo: vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. El historiador dice acerca de aquel tiempo, mientras el monarca persa Cosreos II contemplaba las maravillas de un arte y poder, recibió de cierto oscuro ciudadano de la Meca una epístola que lo invitaba a reconocer a Mahoma como el epístola de Dios. El Mahoma como la epístola de Dios. Wow, esto está tremendo, esto es interesante. Voy a leer otra vez de nuevo porque está interesante. Mientras que el monarca persa, dice aquí, que se llama Cosreos II, contemplaba las maravillas de su arte y poder, recibió de cierto obscuro ciudadano de la Meca una epístola que lo invitaba a reconocer a Mahoma como la epístola de Dios. Una epístola que escribió un tal Mahoma, que es hoy en día se llama el profeta Mohammed, del profeta del Islam, ¿ve? Aquí nomás le llama Mahoma, ¿ve? Ahora, rechazado la invitación y rompió la epístola. Wow. Este ciudadano de Meca, que se llama el monarca de Meca, una epístola que lo invitaba a reconocer Muhammad. Aquí parece que este hombre rechazó la invitación y rompió la epístola. Así exclamó el profeta árabe: desgarrará Dios el reino de Cosreos y rechazará sus súplicas. Situado a la vera de los dos grandes imperios del Oriente, Mahoma observaba con secreta alegría el progreso de su mutua destrucción, y en medio de los triunfos persas se atrevió a predecir que antes que hubiese transcurrido muchos años volviera a la victoria a los estandartes romanos. El momento en que anunció esto, según lo que se cuenta, ninguna profecía podía parecer más lejos de cumplirse, puesto que los primeros 12 años de Geralio
parecían anunciar la inminente disolución de su imperio. Ok, so aquí está. Esta estrella no cayó sobre un solo punto, como lo que representa a Atilia, sino que cayó en la tierra, dice. Las providencias que le quedaban al imperio en Asia y África fueron subyugadas por Cosreos II, y el imperio romano se vio reducido a las murallas de Constantinopla, con un residuo en Grecia, Italia y África, y algunas ciudades marítimas desde el Tiro a Tribisonda en la costa asiática. La experiencia de 6 años convenció finalmente al monarca persa de que debía renunciar a la conquista de Constantinopla y especificar el tributo anual o rescate que debía pagar el imperio romano. 1000 talentos de oro, 1000 talentos de plata, 1000 mantos de seda, 1000 caballos y 1000 vírgenes. Heraclio suscribió estas ignominiosas condiciones, pero el tiempo y el espacio que obtuvo para reunir a estos tesoros de pobreza del Oriente dedicó laboriosamente a preparar un ataque audaz y desesperado. O sea, iba a otra guerra con tal Mahoma. O sea, cómo surge los musulmanes en la profecía aquí. Pero a mí se me hace, hermanos, que en esta historia estamos viendo que también Roma aparece en la escena. Aquí lo que estamos siguiendo, aunque vamos a estudiar los islámicos, del profeta Muhammad y todo esto, también Roma está, la línea de Roma ahí va. Estamos siguiendo a Roma aquí. ¿Ve? No, esas trompetas son antiguas, explicadas, son es la interpretación historicista de nuestra iglesia cuando surgió y comenzó a crecer, ¿verdad? Hoy en día las trompetas son cambiadas. Ahora para la conferencia estamos en la 6ª trompeta y no es así. Todas las trompetas que nuestros pastores enseñan, pues es como ellos entienden, me imagino yo, no puedo juzgar a nadie, pero el punto es, estas son las trompetas originales que nuestros pioneros interpretaron por medio de otros escritores, claro, de otros historiadores que ellos estudiaron y calcularon y pusieron las trompetas en su puesto, ¿no? Que aquí en el Imperio Romano, la primera trompeta, que aquí pasó esto, que en la segunda, en la tercera. O sea, así es como ellos estudiaron y así la acomodaron. Ya estudiamos las primeras 4. Estamos estudiando ahorita como que es la 5ª trompeta aquí. De la 5ª trompeta y luego se estudiará la 6ª. Pero aquí hay, la 5ª trompeta hay como como hay 3 ayes. En cada ay es un ataque o una certeza, bueno, me cuesta explicar, ¿verdad? Cada ay, en la 5ª trompeta hay 3 ayes, ay, como lo acabo de leer, pero bueno, en cada ay pasa una desgracia, una guerra, algo. Como lo explicó Andrew Enríquez cuando escuché yo, es que él explicó las 7 trompetas hace poquito, solamente explicó la 5ª sobre los islámicos. Él explicó que cada ay es un sonido a la trompeta durante la 5ª trompeta. Cada ay es un sonido de trompeta y cada que suena la trompeta pasa una desgracia, cosas así. Bajo la 5ª trompeta hubo un ay, desgracia. Segundo ay, otra desgracia. Tercera hay otra desgracia durante el tiempo los islámicos. Hoy todavía existen, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, sigamos estudiando. El rey de Persia había despreciado al oscuro saraceno y se había burlado del mensaje enviado por el supuesto profeta de
de la Meca. Si siquiera la caída del Imperio Romano habría abierto la puerta al mohametismo, que es decir, que a los islámicos de Muhammad, a mohametismo, ni a los progresos de los saracenos armados propagadores de una impostura, pues el monarca de los persas y el Chagán de los árabes, sucesor de Atila o Atalia, como se llame aquí, me cuesta pronunciar algunas palabras, o tengan paciencia, lean conmigo y a ver si ustedes lo pueden pronunciar mejor que yo, pero yo lo voy a pronunciar como pueda. En cualquiera de estas letras o palabras que me cuestan pronunciar. Sucesor de Atila, habían dividido entre sí los restos del reino de los Césares. Estos agarraron el reino de los Césares, se estaban dividiendo. Como estaba cayendo el Imperio Romano, por eso estaban ya agarrando posición. Cosreos mismo cayó. Cayó. La monarquía persa y la romana se agotaron a la una y a la otra, dice. Y antes que fuese puesta una espada en las manos del falso profeta, se la hizo caer de las manos de aquellos que podrían haber detenido su carrera y aplastado por completo su poder. ¿Ve? Desde los días de Escipión y Aníbal, no se había intentado empresa más atrevida que la lograda por Heraclio para la liberación del imperio. ¿Ve? Recorrió explorándolo el peligro camino a través del Mar Negro y las montañas de Armenia. Penetró en el corazón de Persia y hizo congregar de nuevo los ejércitos del gran rey para la defensa de su país ensangrentado. En la batalla de Nínive, que se riñó fieramente desde el amanecer hasta la 10ª hora, 28 estandartes, además de los que pudieron romperse o desgarrarse, fueron arrebatados a los persas y la mayor parte de su ejército fue destrozado y los vencedores, ocultando sus propias pérdidas, pasaron la noche sobre el campo. Las ciudades y los palacios de Asiria fueron por primera vez abiertos para los romanos. ¡Wow! El emperador romano no fue fortalecido por las conquistas que logró y al mismo tiempo y por los mismos medios quedó preparado al camino para las multitudes de saracenos de Arabia, que como langostas de la misma región se volcaron rápidamente sobre el imperio persa y el romano, propagando en su recorrido el oscuro y engañoso credo mometano. Mometano, sí, así se escribe, ¿no? No podría desearse una ilustración más completa de este hecho que la proporcionada en las palabras finales del capítulo de Gibón, de cual provienen los extractos precedentes. Aunque se había formado un ejército victorioso bajo el estandarte de Heraclio, el esfuerzo poco natural parece haber agotado más bien que vigorizado su fuerza. Mientras que el emperador triunfaba en Constantinopla o en Jerusalén, una oscura ciudad de los confines de Siria fue saqueada por los saracenos y estos destrozaron algunas tropas que avanzaban para aliviarla. Suceso común y trivial si no hubiese sido el preludio de una poderosa revolución. Estos ladrones eran
los apóstoles de Mahoma. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este periodo fue una poderosa revolución una revolución. Estos ladrones eran los apóstoles de Mahoma. Su valor fanático, dice aquí, había brotado del desierto y durante los últimos 8 años de su reinado, Heraclio cedió a los árabes las mismas provincias que antes había rescatado de los persas. Aquí está, por eso es que la religión tiene sus, toca al apóstol del profeta Mohammed. Bueno, ya, tremendo como fueron estas guerras y el espíritu de fraude y entusiasmo cuya morada no está en los cielos, no está en los cielos. Mira, el espíritu de fraude y el entusiasmo cuya morada no está en los cielos. Se soltó sobre la tierra ese, ¿ok? Se soltó sobre la tierra. El espíritu de fraude y entusiasmo cuya morada no está en los cielos. Se soltó sobre la tierra. Solo necesitaba el abismo una llave para abrirse y esa llave fue la caída de Cosmes. Él había desgarrado despectivamente la carta de un obscuro ciudadano de la Meca, pero cuando desde su resplandor de gloria se hundió en la torre tenebrosa que ningún ojo podía penetrar, el nombre de Cosreos cayó repetidamente en el olvido frente al de Mahoma, pues al parecer la salida del creciente no esperaba sino la caída de la estrella. Cosreos, después de su completa derrota, la pérdida de su imperio, fue asesinado en el año 628. ¡Wow! El imperio fue asesinado. Coros, después de su completa derrota y pérdida de su imperio, fue asesinado. Cosreos fue asesinado en el año 628 y el año 629 queda señalado por la conquista de Arabia y la primera guerra de los moabitas o mohametanos contra el imperio romano. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y cayó en la tierra. Y cuando hubo agotado la fuerza del imperio romano y el gran rey del oriente yacía muerto en su torre tenebrosa, él saqueó de una ciudad oscura de los confines de la Siria y fue el preludio de una poderosa revolución. Los ladrones eran los apóstoles de Mahoma y su valor fanático brotaba del desierto. Aquí vuelve a repetir casi lo mismo, pero esta estrella que cayó del cielo era una, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Una estrella cayó del cielo y en la tierra y fue dada una llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y cayó en la tierra. Cuando se hubo agotado, aquí se explica, cuando se hubo agotado la fuerza del imperio romano y el gran rey del oriente ya se ha muerto de su torre tenebrosa, él saqueó de una ciudad oscura en los confines de Siria y fue el preludio de una poderosa revolución. O sea que este personaje que estamos leyendo es como como que cayó como una estrella que cayó del cielo supuestamente, ¿ve? Ahora, y fue el preludio de una poderosa revolución. Los ladrones eran los apóstoles de Mahoma y su valor fanático brotaba del desierto. Now, en esta interpretación de este versículo de la trompeta donde cayó una estrella, al abismo también se refiere también como hay otros pasajes que dicen que no sé si me acuerdo si en Isaías está cuando el enemigo, el de las almas, cae del cielo, dice que cae como una estrella a la tierra. Hay muchos que cuando interpretan trompeta se refiere,
Piensan que eso es lo que es, pero esta es una explicación simbólica de la trompeta número 5, ¿verdad? Que todo lo que estamos leyendo, que parece literal, parece como plagas y todo, pero técnicamente en aquel tiempo, de los viejos tiempos, era simbólico. ¿Ah? Pero como las trompetas se repiten supuestamente, como muchos lo enseñan, se repite literalmente, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice el Señor, ¿verdad? Sigamos estudiando las trompetas historicistas, ¿verdad? Ahora vamos a leer lo que Jerry Smith explica sobre el abismo. La palabra griega avisos, abismo quiere decir abismos en griego, de la cual proviene de la castellana abismo, significa profundo sin fondo, y puede aplicarse a cualquier lugar desierto, desolado y en culto. Se aplica a la tierra en su estado original de caos, en Génesis 1:2. Cuando tú lees, aquí está conectado, ¿eh? Génesis 1:2. Vamos a ir a Génesis de la Biblia 1:2 para que mires qué es lo que realmente significa lo que es. Estaba la tierra desolada, vacía y llena de agua. Génesis está en Génesis 1, versículo 2. Vamos a ir a Génesis ahorita. A mí me encanta leer la Biblia. Me encanta mucho la palabra del Señor. Dice aquí el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que esta tierra era abismo. La palabra abismo quiere decir algo desolado, ¿verdad? También abismo en el diccionario también quiere decir profundo, debajo del mar. También quiere decir abismo también. Bueno, ya, yo creo que ya sabemos lo que quiere decir la palabra abismo, pero aquí en la Biblia el abismo es algo, y es palabra castellana, como dice aquí, ¿verdad? Y es algo asolada, vacía y lleno de agua. Amén. Bueno, ok. En este caso, puede referirse apropiadamente a los desiertos desconocidos de Arabia, de cuyos confines salían a las hordadas de saracenos como mangas de langostas. Esta es la langosta, simbólicamente. La caída del rey persa, Khosrov II, puede simbolizar perfectamente la apertura del abismo, puesto que preparó el camino para que los discípulos de Mahoma pudieran salir de su oscuro país y propagar sus seductoras doctrinas por el fuego y la espada hasta cubrir con sus tinieblas todo el imperio oriental. El nacimiento de Islam. Tremendo cómo surgió esto, ¿eh? Estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, yo ya lo había leído esto, pero lo estoy repasando junto con ustedes para que también sepan ustedes cómo surgió los musulmanes, cómo llegaron a existir. Estaba profetizado todo. Ellos están aquí por una razón. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió de humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscureciéndose el sol y el aire por el humo del pozo. Este es Apocalipsis 9, versículo 2. Ya explicamos el 1, ahora el versículo 2. Vamos a volver a leer el versículo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscureciéndose el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Okay? Un pozo que estaba como oscureciendo del todo. Y abrió el pozo del abismo, dice, y subió humo del pozo. En el pozo había humo saliéndose como el humo de un gran horno, o sea, como que algo se estaba quemando en el pozo, y oscureciéndose el sol, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, dice. Ahora bien, vamos a ver qué decir este versículo simbólicamente. Esto se explica simbólicamente. Dice así: como los vapores molestos y aún mortíferos que los vientos particularmente del sudeste difunden en Arabia el
mometismo propaló desde allí su influencia y pestilencial. ¿Ves? De ahí comenzó todo, de ahí está comenzando. No, se levantó repentinamente y se difundió tan ampliamente como humo que saliese de un abismo, como humo de un gran horno. Este símbolo era muy adecuado para representar la religión de Moab por sí sola o en comparación con la luz del Evangelio de Jesús. No era como este último una luz del cielo, sino humo del abismo. ¿Cómo es? Este símbolo era muy adecuado para representar la religión de Moab por sí sola o en comparación con la luz del Evangelio de Jesús. No era como este último una luz del cielo, sino humo del abismo. Ahora, ya está explicado el 2, ahora vamos al 3. Y dice así, y del humo salieron langostas sobre la tierra y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Ahora, se estableció una falsa religión que, aunque fue el azote de las transgresiones y la idolatría, lleno del mundo de tinieblas y seducción, y en enjambres de saracenos como langostas se extendieron por la tierra y rápidamente difundieron sus estragos por el imperio romano del este hasta el oeste. El granizo descendió de las orillas del Báltico. La montaña ardiente cayó sobre el mar desde África y las langostas, símbolo de acuerdo de los árabes, salieron de Arabia a su tierra natal y vinieron como seres seductores y propagando una doctrina nueva, incitaron a la rapiña y la violencia por motivos religiosos y de interés. Puede darse una ilustración más específica del poder de escorpiones que habían recibido. No solo era su ataque veloz y vigoroso, sino que la delicada sensibilidad del honor, que pesa el insulto más bien que el daño, derramada su mortífero veneno sobre las disputas de los árabes, una acción indecedente a una palabra despectiva. Pueden expiarse tan solo por la sangre del ofensor y son tan inveterados en su paciencia que guarden meses enteros y aún años la oportunidad de vengarse. Estos árabes, o sea, en aquel tiempo, cuando explicando esta versículo de la quinta trompeta, dice que salieron como langostas y eso simboliza de que estos se expandieron por todos lados enseñando el veneno de su falsa doctrina, de su falso profeta Mohammed, supuestamente. Eso es lo que quiere decir simbólicamente. Versículo 4, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba, ni a la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Ok. Después de la muerte de Mahoma, el profeta Mahoma, después de la muerte de Mahoma, le sucedió en el comando Abebeker en el año 632, y tan pronto como hubo establecido su autoridad y gobierno, reunió las tribus árabes para lanzarlas a la conquista. Una vez congregado su ejército, dio a sus jefes instrucciones acerca de los métodos de conquista. Cuando peleéis las batallas del Señor, portaos veronilmente, sin dar la espalda.
pero no se manche vuestra victoria con la sangre de las mujeres ni de los niños. No destruyáis las palmeras ni las queméis ni las queméis los campos de cereal. No cortéis árboles frutales ni hagáis daño al ganado. Matad solo lo que necesitéis para comer. ¿Ve? Matad solo lo que necesitáis para comer. Cuando hacéis un pacto o convenio, cumplidlo fielmente y respetad siempre vuestra palabra. En vuestras correrías encontraréis algunas personas religiosas que viven recluidas, personas religiosas que viven recluidas en monasterios y si se proponen servir así a Dios, dejadlas en paz. No las matéis ni destruyáis sus monasterios y hallaréis otra clase de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tiene la coronilla afeitada. Partirles ciertamente el cráneo y no les deis cuartel hasta que se hagan mometanos o paguen tributo. Así es como son hoy en día los islámicos, así son. Hay lugares donde que son así. No, aquí en Estados Unidos no pueden, pero en ciertas partes, como en Arabia o en Egipcio, en ciertas partes de Egipcio, no en todo Egipcio, pero en ciertas partes de Egipcio, que los musulmanes tienen poder, tienen su poderío y ellos vienen y te tratan de convertir a su religión, a la fuerza. Y si tú no te conviertes islámico o te haces parte de su religión, pues te matan. Pues así, esa es la orden, lo que acabamos de leer, esa es la orden del profeta Muhammad. En su libro que se llama el Corán, hay instrucciones, ¿verdad? Que hay instrucciones y Mohammed escribió muchas instrucciones de que cuando llegas a ciertos lugares, o sea, no puedes matar niños, no mates niños, no hagas daño a los niños, ¿verdad? Y si hay algunas personas que son religiosos, ¿verdad? Y le da qué tipo de religiosos son, no los mates a ellos, pero si son de la sinagoga de Satanás, matarlos. La sinagoga de Satanás es la iglesia. Ellos tuvieron un problema con la iglesia católica por mucho tiempo, los romanos, eran sus peores enemigos, ¿verdad? Y siempre se pasaban ahí matando a estos católicos en tiempo. Estudiando bien la historia, yo he hablado con musulmanes y él me ha contado las historias que ellos del pasado, de que ellos sí tuvieron sus guerras, tuvieron problemas con Roma en la historia, ¿verdad? Hicieron conquista de ciertos países, ¿verdad? Y todo eso. Y todo lo que estoy leyendo, un islámico, un amigo mío que es musulmán, me lo ha contado de su mismo pues, estudio que él ha hecho en su religión, de la historia. Eso quiere decir que todo lo que estamos leyendo es cierto. El sello de Dios en sus frentes. Ahora vamos a leer lo que es el sello de Dios de sus frentes. En las observaciones hechas con referencia a Apocalipsis 7, 1 al 3, hemos demostrado que el sello de Dios es el sábado del cuarto mandamiento. La historia no calla el hecho de que hubo a través de toda la era evangélica personas que observaron el verdadero día de reposo o sábado. La historia no calla el hecho de que hubo a través de toda la era evangélica personas que observaran el verdadero día de reposo sábado. Pero lo que preguntan aquí muchos es, ¿quiénes eran esos hombres que en ese tiempo tenían el sello de Dios en sus frentes y por lo tanto iban a quedar libres de la opresión mohametánea? La pregunta. Recuerde el lector un hecho al que se aludió ya saber
que hubo en toda la era cristiana personas que tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que observaron inteligentemente el verdadero día de sábado o reposo. Considere además que lo aseverado por la profecía es que esta potencia asoladora, los saracenos, no se dirige contra los tales observadores del sábado, sino contra los otra clase. ¿Okay? La cuestión queda así libre de toda dificultad porque es todo lo que en realidad asevera a la profecía. Hay una clase de personas que resalta directamente en este pasaje o saber que los que no tienen el sello de Dios en la frente. Ok, vamos a ver, 97. Ok, sigamos. La cuestión que la cuestión, voy a volver a repetir alguna párrafo porque ya me perdí donde estaba. Sigamos leyendo aquí. Voy a leer aquí donde dice, ya leí aquí, bueno, considérese además que lo aseverado por la profecía es que esta potencia asoladora, los saracenos, no se dirige contra los tales observadores del sábado, que sí que no se dirigen contra los hermanos del sábado, los cristianos que guardan el sábado, sino contra la otra clase, de otra clase. La cuestión queda así libre de toda dificultad, porque es todo lo que en realidad asevera la profecía. Hay una clase de personas que resalta directamente en este pasaje y a saber los que no tienen el sello de Dios en la frente. La perseveración de los que tienen el sello de Dios se presenta tan solo por implicación. Por consiguiente, la historia no registra algunos de ellos fuesen afectados por alguna de las calamidades infligidas por los saracenos, a los que resultaron blanco en su odio. Eran enviados contra otra clase de hombres. La destrucción de esta clase no se pone en contraste con la perseveración de otros hombres, sino tan solo con la de los frutales y las cosas verdes de la tierra, como si les hubiese dicho, no hagáis daño a la hierba, ni a los árboles, ni a ninguna cosa verde. O sea, ¿qué decir? Voy a volver a leer el párrafo porque me perdí. Eran enviados contra otra clase de hombres, o sea, no atacaban a los guardadores del sábado, sino a otras personas atacaban. La destrucción de esta clase no se pone en contraste con la preservación de otros hombres, sino tan solo con la de los frutales y las cosas de las verdades de la tierra, de las verdes de la tierra, o sea, las frutas, las comidas, la siembra, como si se les hubiera dicho, no hagáis daño a la hierba, ni a los árboles, ni a ninguna cosa verde, sino tan solo una clase de hombres. El cumplimiento encontramos en el extraño espectáculo de un ejército de envasadores que perdona las cosas que tales ejércitos destruyen generalmente, la faz de la naturaleza y sus producciones, en obediencia al permiso que tenían de dañar a aquellos hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes, partían el cráneo a cierta clase de religiosos de coronía afectada que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Parece que se trataba de monjes o de alguna otra orden de la Iglesia Católica Romana. Te digo que los islámicos, los musulmanes, no creen en falsos dioses. Ellos creen en Dios, sí, pero no creen que se deben de adorar hacia imágenes ni nada, porque eso es una ofensa a ellos.
Y por eso ellos a veces atacan a ciertos grupos religiosos que no tienen el sello de Dios y que son paganos también porque no les gusta el paganismo. ¿Ve? Y atacan y matan a ciertas personas. No aquí, pero eso es la historia, es lo que estamos leyendo. Y yo he escuchado casos como mi amigo musulmán, él realmente detesta que supuestamente en la iglesia católica, él detesta que haya otros dioses allí porque eso dice que eso es pagan, eso dice, no good, no, dice, no good for Allah, dice mi amigo. So, ¿qué decir Allah? Quiere decir Dios, ¿verdad? So, ellos creen que Dios es solamente un solo Dios y ellos creen en Jesús, pero no creen como nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, sino que él cree que Jesús es un profeta por ahí, ¿no? Pero el punto es de que se cumple lo que dice la Biblia, que cuando surgieron estas personas no le hacen daño a los que guardan el sábado, ni tampoco a la comida, ni a las vegetales, ni nada, así como dice la escritura, sino que van en contra de otras personas, como, digamos un ejemplo, como tal vez algún católico, pagano, o como alguna otra religión que adoran el Buda, cositas así, por el estilo, aproximadamente lo que estamos leyendo aquí, entendiendo, lo que yo estoy entendiendo. Ahora vamos a ver, vamos a explicar lo que es el versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, ¿ve? Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora este es otro comando, este otro como mandamiento para estos islámicos, pues, técnicamente. Ellos cumplen la profecía y ni se dan cuenta, hermanos, porque ellos no leen la Biblia, ellos leen el Corán. Y ellos han cumplido la profecía durante la historia y no se dieron cuenta. Qué tremendo, ¿ah? Ahora, y ahora vence el versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Sus constantes incursiones en territorio romano y sus frecuentes asaltos contra Constantinopla misma eran un tormento incesante en todo el imperio, y al que no podían, sin embargo, subyugar, a pesar del largo periodo del cual se alude más tarde, y durante el cual, por medio de sus ataques insensatos, continuaron afligiendo gravemente a una iglesia idólatra, ¿ve? De la cual el Papa era la cabeza. Tenía cargo de atormentar, luego dañar, pero no matar o destruir completamente. Lo asombroso es que no lo hicieron. Con referencia a los 5 meses, ves el comentario sobre el versículo 10. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Voy a volver a leer esto porque esto está interesante. Me gusta volver a repetir lo que está interesante. Sus constantes incursiones en territorio romano y sus frecuentes asaltos contra Constantinopla misma eran un tormento incesante en todo el imperio, al que no podían, sin embargo, subyugar, a pesar del largo periodo al cual se alude más tarde, y durante el cual, por medio de sus ataques insensatos, continuaron afligiendo gravemente a una iglesia idólatra, de la cual el Papa era la cabeza. ¡Wow! Continuaron afligiendo gravemente a una iglesia idólatra, de la cual el Papa era la cabeza. Tenían cargo de atormentar, luego dañar, pero no matar o destruir completamente. Lo asombroso es que no lo hicieron. ¿Ve? No lo hicieron. O sea, atormentaron, pero no mataron a nadie. Hubo un momento que sí, mataban. Ahí en este versículo no mataban, pero hay un momento que sí.
Ahorita vamos a seguir leyendo, no sé si aquí lo va a decir, pero yo por lo que me contó mi amigo islámico, que sí hubo sangre católica en aquel tiempo. Primero, tal vez no, en la profecía ahorita, en la profecía ahorita, en un tiempo que no, pero hay un tiempo que sí. Pero bueno, es lo que él me contaba a mí, ¿verdad? El musulmán que es amigo mío que trabaja en mi trabajo. Claro que ha de compartir mensajes, pero él sigue creyendo en su religión. No podemos cambiar nada, sino que el que cambia es el Espíritu Santo. Yo le voy a compartir mensaje y él quiere seguir creyendo en su Moema, o Prophet Mohammed, eso ya es cosa de él. Ahora, con referencia a los 5 meses, véase el comentario sobre el versículo 10. Esa es otra cosa. Ahora, versículo 6. Vamos a explicar lo que es el versículo 6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Esto está bajo la quinta trompeta. Este versículo lo han interpretado como al futuro. Wow. Vamos a ver lo que dice aquí. Los hombres se cansaban de la vida cuando ella les era perdonada, tan solo para que mira, los hombres se cansaban de la vida cuando ella les era perdonada, tan solo para que se renovasen sus desgracias, cuando se violaba todo lo que consideraban sagrado y peligraba constantemente lo que les era caro, y cuando los salvajes saracenos los dominaban o les dejaban solamente un momento de descanso, siempre expuesto a ser interrumpido repentina o violentamente, como por la picadura de un escorpión. Versículo 7. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes a oro, y sus caras como caras de hombres. ¿Ok? Versículo 7. El caballo árabe va a la delantera en todo el mundo, y la habilidad del jinete es el arte y la ciencia de Arabia. Los bárbaros árabes, veloces como langostas y armados como escorpiones, listos para arrancar al instante, estaban siempre preparados para la batalla. ¿Cómo se explica bien estos versículos? Tremendo. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. Cuando Mahoma entró en Medina en el año 622 y por primera vez fue recibido como un príncipe, se desenvolvió un turbante delante de él para suplir la falta de estandarte. Los turbantes de los saracenos como coronas eran su adorno y motivo de jactancia. El rico botín los mantenía abundantemente provistos de ellos y los renovaba con frecuencia. Tomar el turbante significa proverbialmente hacerse musulmán. ¿Ve? Además, los árabes se distinguían antiguamente por los mitras que llevaban. Sus caras como caras de hombres, la gravedad y firmeza de propósito de árabe se nota en su exterior. Es su único ademán consiste en acarrearse la barba, símbolo venerable de la virilidad. Es muy fácil herir el honor de sus barbas. Vamos a leer, ahora leamos el versículo 8. Versículo 8.
y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus clientes eran como de dientes de leones, clientes, ¿ok? Las mujeres consideraban el cabello largo como un adorno. Las mujeres consideraban el cabello largo como un adorno. Los árabes, en contraste con otros hombres, llevaban el cabello como las mujeres, es decir, sin cortarlo, según Pilinio y otros anotan que era su costumbre, pero no había nada afeminado en su carácter, porque como para denotar su ferocidad y fuerza para devorar, sus dientes eran como dientes de leones. Versículo 9. Y tenían corazas. Ok, aquí ya leímos ya el versículo 8 al versículo 9. Y tenían corazas como de corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de los carros que con muchos caballos corrían la batalla. La coraza se usaba entre los árabes de los días de Mohammed en la batalla de Ehud. La segunda que peleó Mahoma contra los corrietas de la Meca en el año 624 a 700 de aquellos 624. 700 de ellos estaban armados de corazas. ¿Ve cómo concuerda con el versículo? Tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de los carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y miren lo que dice aquí. Y la coraza se usaba entre los árabes en los días de Mahoma. En la batalla de Ahud, la segunda que peleó Mahoma contra los corritas de la Meca en el año 624. 700 de ellos estaban armados de corazas. Tremendos. Interesting. La carga de los árabes no era como la de los griegos y romanos. Es esfuerzo de una infantería firme y compacta. Su fuerza militar se componía mayormente de caballería y arqueros, y al toque de la mano de los caballos árabes arrancan con velocidad del viento. El estruendo de sus alas como el ruido de los carros con los muchos caballos corren a la batalla. Sus conquistas fueron maravillosas, tanto por su rapidez como por su extensión, y su ataque era instantáneo. No tuvo menos éxito contra los romanos, contra los persas. Ahora versículos 10 y el 11. Tenían colas semejantes a los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y en su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, y en griego Apolión. En hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. En hebreo voy a decir yo, porque es lo que quiere decir la palabra hebraico, o sea, hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Hacer daño a los hombres 5 meses se suscita de la pregunta: ¿a qué hombres habían de dañar durante 5 meses? Indudablemente a los mismos a quienes más tarde habían de matar. Véase, wow, hacer daño a los hombres 5 meses. Se suscita la pregunta: ¿a qué hombres habían de dañar durante 5 meses? Indudablemente a los mismos a quienes más tarde habían de matar. Véase en el versículo 15. A saber, la tercera parte de los hombres, o sea, un tercio del imperio, su división griega, cuando iban a empezar a atormentarlos. El versículo 11 contesta la pregunta.
Ahora, aquí vamos a tener un pausa. Aquí vamos a tener un paso porque tengo que... Ahorita vamos a seguir leyendo. Ok, seguimos leyendo. Y tienen sobre sí por rey, desde la muerte de Mahoma hasta casi fines del siglo XIII. Estuvieron los mometanos divididos en varias facciones bajo diversos caudillos, pero sin gobierno civil general que los abarcase a todos. Hacia fines del siglo XIII, Othman fundó un gobierno o imperio que creció hasta extenderse sobre todas las principales tribus mometanas, consolidándolas en una gran monarquía, o considerándolas como una gran monarquía, considerándolas, para mí es lo que se suena mejor, ¿verdad? A veces hay palabras que están mal deletreadas aquí. Vean. Su rey se llama el ángel del abismo, ¿ok? Su rey se llama el ángel del abismo. Un ángel significa un mensajero o ministro, o sea bueno o sea malo, y no siempre un ser espiritual. El ángel del abismo sería el ministro principal de la religión que salió de ahí cuando fue abierto. Esa religión es el mometismo y el sultán, y el sultán era su ministro principal. Su nombre en lengua hebraica es Abadón, el destructor en griego, Apolión, exterminador o destructor, por el hecho de que tiene dos hombres diferentes. En dos idiomas es evidente que el carácter más bien que el nombre del poder es lo que quiere representar aquí. En tal caso, como se expresa en ambos idiomas, es un destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano. Pero cuando realizó Othman su primer asalto contra el imperio griego, según Gibbon, fue el 27 de julio del año 1299 de la era cristiana, cuando Othman invadió por primera vez el territorio de Nicomedia. Y la exactitud singular de la fecha parece revelar cierta previsión del crecimiento rápido y destructor del monstruo. Estoy hablando de los islámicos aquí. Von Heimer, el historiador alemán de Turquía, y otros autores fijan este acontecimiento en 1301 o 1301 en el año. Pero, ¿qué fecha atestiguaba? ¿Qué fecha atestiguan las fuentes históricas de la época? La pregunta. P.J. Helmers es un historiador eclesiástico y secular que nació en Nikia, ciudad situada en la región invadida por Othman, y escribió su historia precisamente durante ese periodo, pues concluyó su obra hacia 1307, de modo que era contemporáneo de Othman. Pósino en 1669, que es 1669 el año, elaboró una cronología completa de la historia de Pitchmeyers, ¿verdad? Dando las fechas de los eclipses de luna y del sol, como también otros sucesos registrados por Pitchmeyers en su obra. Acerca de la fecha de 1299, Posicino dice: ahora nos toca dar la
la época, ahora nos toca dar la época exacta y fundamental del Imperio Otomano. Trataremos de hacerlo comparando cabalmente las fechas dadas por los cronistas árabes con el testimonio de nuestros Pechimayers. Este último autor relata en el cuarto libro de segunda parte del capítulo 25 que Atman, nombre griego de Otman, se fortaleció asumiendo el comando de una banda muy fuerte de guerreros audaces y enérgicos de Palagonia, cuando Musulano, jefe del ejército romano, intentó cerrarle el paso cerrarle el paso, lo derrotó en una batalla cerca de Nicomedia, capitán de Bitania. Desde entonces, el dueño del campo de batalla mantuvo esa ciudad como situada. Desde entonces, del dueño del campo de batalla, mantuvo esa ciudad como situada. Ahora bien, Peachmeyers es muy explícito al declarar que esos acontecimientos ocurrieron en la vecindad inmediatamente de Bathion, no los de Nicomedia, en el año 27 de julio. El año aseveramos en nuestra sinopsis, tras comprar cuidadosamente los sucesos, fue lo que corresponde a 1299 de nuestro Señor. Ya vamos a terminar. Ya estamos por terminar. La sinopsis de la cual alude a Posino de la fecha en la cual se unieron los de Palaflogia con las fuerzas de Otomán, cosa que sucedió el 27 de julio de 1299 de la era cristiana, el quinto año del Papa Bonifacio XIII, el sexto Miguel paleólogo de declaración. La declaración es como sigue: Atman, el sátrapa, el sátrapa de los persas, llamado también otomanos, fundaron del fundador de un reinante dinastía de los turcos. Se fortaleció al unir consigo un gran número de feroces bandidos de Plafagonia. Los de Plafagonia, bajo los hijos de Aumurio, se unieron a Otomán en su ataque de 27 de julio, de manera en que dos veces nos da Posino fecha de 1299 como la del sucesor. Ahora, Gregoras, también contemporáneo de Otomán, apoya a Gibbon y a Peachmeyers al establecer la fecha 1299 en su resultado de la división de Anatolia, de la división de entre 10 miles turquios, se realizó en el año 13, en el año 1300, según la corroboración de historiadores fidedignos. Gregoras declara que en la división otomán recibió el Olimpio y ciertas partes de Bitiana, lo cual indica que Otomán ya había peleado la batalla de Befum y había conquistado ciertas partes de ese territorio
greco-romano. Los cálculos de algunos actores se han basado en la suposición de que su periodo debía iniciarse con la fundación del Imperio Romano. ¿Ve? Pero esto es evidentemente un error, porque no solo habían de tener rey sobre ellos, sino que habían de atormentar a los hombres 5 meses. Pero el periodo del tormento no podía, principalmente antes del primer ataque de los atormentados. De los atormentados, dicen, no, de los atormentadores, que se produjo como se han declarado ya el 27 de julio de 1299. El cálculo, ya vamos a terminar esto, yo quiero acabar esto ya porque ya es tiempo. El cálculo que sigue basado en ese punto de partida fue hecho y publicado por primera vez en una obra titulada Christ's Second Coming, la segunda venida de Cristo, por Josiah Leach en 1838. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Tal era el plazo que les era concedido para atormentarlos por depredaciones constantes, pero sin matarlos políticamente. 5 meses a 30 días por mes, 150 días, es decir, 150 años. Comenzando el 27 de julio de 1299, el total de los 150 años llega a ser 1449. Durante todo el lapso los turcos estuvieron empeñados en una guerra casi perpetua con el imperio griego, pero sin vencerlo. Se apoderaron de varias provincias griegas y las conservaron, pero la independencia griega se mantenía en Constantinopla. Sin embargo, en 1449, al terminarse los 150 años, se produjo un cambio cuya historia se encontraba bajo la trompeta siguiente. Vamos a estudiar la siguiente trompeta para en unos días. Esta es la parte 1 y ya concluimos con la parte 1. Ya la otra semana estudiamos los versículos 12 al 15 de esta profecía de los árabes, ¿no? Que se llama El mundo musulmán en la profecía, parte 2, va a ser grabado en unos días. Ojalá que se hayan gozado con la parte 1 y ojalá que no se hayan quedado picados, ¿verdad? Para poder, ya vamos a tener el video más pronto posible hecho para que ya lo puedan ustedes disfrutar la segunda parte de esta presentación del capítulo 9 de Apocalipsis de Joliet Smith. Gracias por estar conmigo en esta noche. Aquí vamos a descansar, ¿verdad? Para que también ustedes descansen y vamos a completar la segunda parte de este capítulo en unos par de días, ¿verdad? Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Vamos a orar antes de todo, ¿verdad? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios que mora en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta lectura bíblica de tu estudio de tu palabra, Señor. Hemos aprendido mucho de los musulmanes, cómo surgieron y a quienes atacaron, quienes no. Ellos nunca atacaron a los guardadores del sábado. Siempre protegiste tú a tus guardadores del sábado porque eran tus fieles pueblos en aquel tiempo, Señor. Estos musulmanes no atacaron ni siquiera la hierba verde ni los guardadores del sábado de aquella época, sino que fueron en contra de ciertos católicos y en contra de ciertos de otras religiones
que eran tipo paganas, me imagino yo, ¿no? Como el budismo y todo, ellos están en contra de todo eso. Padre Santo, estas profecías se han cumplido el pie de la letra durante la historia. Y aún se están cumpliendo porque todavía existen estas personas, pero ahora pues ya se están uniendo los musulmanes con el papado, Señor, y para hacerse una sola religión. Y dijo, como me dijo mi amigo Mofta, que él es musulmán, que él estaba, estaba él en shock de ver a un mero líder, o sea, a un mero líder, alguna persona importante musulmán, abrazando al Papa Francisco y dándose a besos, cuando eran peores enemigos, Señor. Hay muchos musulmanes que no están de acuerdo con el Papa también. Hay muchos católicos que no están de acuerdo con el Papa que se una con ciertos cristianos. Y hay muchos cristianos que no están de acuerdo que sus hermanos en Cristo estén unidos con el Papa, incluyendo hermanos adventistas del séptimo día como yo. No estoy de acuerdo que nuestros líderes tengan algo que ver o estén en relación o en cama con el romanismo. Padre, reprende toda esta gente, estos líderes están apostatando de sus verdades que profesan creer. Y ahora pues están en tremenda apostasía y se están uniendo, se están casando o se están prostituyendo con Roma. Padre, líbranos de esta apostasía, Señor. Líbranos a cada uno de nosotros individualmente a ser fieles hasta el final y obedecer tu palabra y proclamar este mensaje hasta que se desplomen los cielos. Gracias por estar con nosotros. Bendice a cada oyente que está escuchando este tema. Ahora les voy a hacer un llamado, Señor, a las personas que quieren aceptarte como Salvador personal. Gracias. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora tenía que haberles hecho el llamado para los que quieren aceptar a Cristo como aceptar a Cristo como su único Salvador, y porque Él es el que murió en la cruz, ¿no? Entonces, Jesús dice a las personas, a las que no tienen, a los que no están bautizadas, o los que están en el mundo y están sufriendo por el pecado, Él dice venid a mí todos los que estáis muy trabajados y cargados y os haré descansar. Él quiere darte descanso de sus pecados y quiere libertarte del pecado. Siempre vamos a tener pruebas y luchas porque esa es la vida del cristiano. Los problemas no se terminan, pero Él te da la victoria para vencer el problema, ¿verdad? Él está siempre a tu lado. Cristo quiere salvar tu vida. ¿Qué tal si Él llama tu nombre mañana y te manda el descanso? Acepta a Cristo en esta noche junto conmigo. Voy a orar por ti. Si quieres aceptar a Cristo, tú oras junto conmigo. Y si no, pues no te preocupes, pues entonces Dios no quiere nadie a la fuerza. Él quiere gente que quiere tu corazón. Amén. Hágole el llamado de todas las personas que quieran aceptar a Cristo en el momento. Inclinen su rostro. Voy a orar por ustedes. Bendito Padre Celestial, Dios que mora en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Si hay alguna alma en este momento que quiere ser salva, Señor, y que pide perdón de sus pecados, perdónalo, Señor. Tócale sus corazones, Señor. Y perdónale sus iniquidades, sus pecados también. Y que ellos te aceptan, Señor, como único Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias por la comunicación. Acompáñanos siempre durante nuestros momentos cotidianos y nuestras cosas que hacer cotidianas, incluyendo en la noche mientras dormimos. Siempre acompáñanos a ti. Nos despedimos del culto, pero tu presencia siempre estará con nosotros, porque tú siempre nos acompañarás hasta el fin. Gracias. En nombre de Jesús, te lo pedimos grandemente. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros ahora.